Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Voy a contarles un chiste. Aquí es un chiste, pero con su sentido, ¿verdad? Tiene su sentido. No es cierto, o sea, no es una cuestión real, pero para entender por lo menos una parte de lo que es la gracia de Dios, dice que un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que encuentra a San Pedro esperándolo en la entrada y dice al hombre, ¿verdad? Todo eso son cosas de hombres, ¿verdad? Pero por lo menos para ilustrar esto, San Pedro no va a estar esperándonos ahí. Bueno, pues le dicen a este hombre, así es como funciona. Usted necesita 1000 puntos para poder entrar en el cielo. Y entonces le dice, tú me vas a decir las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa. Dependiendo de qué tan buena fue, cuando acumules los 1000 puntos, entonces podrás entrar, le dijo San Pedro a este hombre. Entonces aquel hombre dice, ok, pues estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca la engañé, ni en mi corazón la engañé. Entonces San Pedro le dice, magnífico, eso sí que vale por lo menos unos 3 puntos. 3 puntos, le dice. Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y sostuve con la iglesia también, di mis diezmos, ofrendas, servicio, también serví en esa iglesia, maravilloso. Eso tiene un valor de 2 puntos. 2 puntos, le dice el hombre a San Pedro. Bueno, entonces también, exclama el hombre, estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles a comer, dándoles ropa, etcétera. Fantástico, le dice San Pedro. Por eso te vamos a dar 2 puntos en tu cuenta. 2 puntos, le dice. Si algo así será solamente, si solo esas cosas, solo esos puntitos me van a dar por las cosas que he hecho, entonces, solo por gracia puedo entrar al cielo. Y le dice San Pedro, bueno, pues entre, ¿verdad? Pues así es. Este es un ejemplo de lo que realmente sucede. Imposible. Nosotros no podríamos ganar por méritos nuestros, ni por puntos. Échele tierra a eso. Esto es solo una ilustración para enseñarnos de que no se puede. No, la salvación no se gana. Imposible. Fue tan imposible ganar la salvación que Dios tuvo que ganarla para nosotros, hacer el trabajo que nosotros no podíamos. El ser humano está manchado de pecado desde el Edén. Venimos manchados y desde allá estamos apartados, separados, destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hoy quisiera hablar de un tema, gracia, pero gracia por anticipado. Y póngale atención a esto, gracia anticipada, porque esa ha sido la gracia del Señor. Tengo un texto aquí que se los voy a leer. Tal vez ahorita les digo que busquen, o si quieren buscarlo, pero este no es el centro de lo que quiero darles. Dice Mateo 26:47, que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Esto es la noche que Jesús es entregado y que vienen a apresarlo para llevarlo ante el Sanedrín. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó una espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces dice Jesús: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ya está lo que quería que llegáramos. Todos los discípulos, dejándole, salieron huyendo. Todos salieron huyendo. No fue cosa de Pedro nada más. No. Todos salieron corriendo. Abandonaron a Jesús. Lo dejaron solo. Después de haber estado con Él por más de 3 años, después de haber escuchado sus enseñanzas, después de haber sido formados con Él, después de haber visto tantas cosas, salieron huyendo. Nosotros tenemos un Dios que todo lo sabe. Ese es el Dios que usted tiene. Todo lo sabe, todo lo entiende, nada se le pasa por alto. Un Dios al que no lo limita el tiempo ni el espacio. Dios no tiene tiempo, definitivamente Dios es. Él es el yo soy. Él es un eterno presente, pero a Él no lo limita como a nosotros no saber qué va a pasar dentro de 5 o 10 minutos, ni tampoco se le olvida qué pasó anteriormente o en la eternidad pasada. Dios lo sabe todo. Por tanto, Dios conoce de antemano todo y todas las cosas que sucederán. Dios conoce nuestros corazones, incluso sabe si somos sinceros cuando hablamos algo, cuando decimos alguna cosa, cuando se la decimos a Él. A Dios no se le pasa nada. Si usted le pide perdón por algo, Dios sabe si es cierto o no es cierto, cómo está su corazón, si le está pidiendo sinceramente o no. Dios todo lo sabe. Entonces, hay preguntas que nos podemos hacer. ¿Sabía Dios cuando hizo al hombre en el Edén que más adelante el hombre le iba a fallar a Dios? ¿Sabía Dios eso? Por supuesto que Dios lo sabía. Dios lo sabía, de antemano lo sabía. Pero aún así lo formó, lo proveyó, le dio todo lo necesario para vivir una vida plena, aunque Dios sabía lo que iba a suceder. Entonces yo le pregunto a usted ahora algo. Si usted supiera por anticipado que alguien le va a traicionar, ¿usted qué haría? Piense, seguramente ya pasó por su vida alguien que le hizo algo muy malo, que le hirió su corazón, que le afectó su vida porque hizo algo contra usted o alguna cosa parecida y le dejó marcado su corazón, su vida. ¿Qué haría usted si usted supiera de anticipado? ¿Qué haríamos nosotros como seres humanos? ¿Qué haríamos? No me digan. Pero piense entonces ahora en Dios. Dios sabe todo. Dios sabe lo que usted hizo ayer, pero también sabe lo que usted va a hacer mañana. Y aún así es Dios, sigue siendo Dios, y aún así envió a su Hijo a la cruz para morir por nosotros, y aún así sigue estando con nosotros, sigue en nuestros corazones, no se va, aunque Él sabe las cosas que sucederán después. Nada se le escapa al Señor. Yo le pregunto, ¿usted le extendería la mano a esa persona que sabe que le va a traicionar? ¿Usted lo ayudaría? ¿Usted lo bendeciría? ¿Usted lo amaría? Vemos aquí el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, Jesús diciéndole amigo a Judas, el que lo estaba traicionando, lo estaba entregando. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a entregar? Sí lo sabía, incluso lo dijo. Desde que lo escogió, no lo escogió para que lo traicionara, lo escogió sabiendo que él iba a ser el que lo iba a traicionar, y aún así lo escogió. Le dio su gracia, le dio su amor, le dio de su corazón, le dio su enseñanza, le permitió ver todos los milagros y las maravillas. La gracia de Dios estaba con Judas, ¿sí o no? Pero aún así, él decidió traicionar al Señor. ¿Sabía que Pedro lo iba a traicionar? ¿Que lo iba a negar? Sí sabía el Señor. Bueno, el Dios que tenemos nunca ha ignorado nuestros pecados, hermanos. Nunca. Así como vemos en la Escritura que no ignoraba los pecados de sus discípulos. ¿Sabía el Señor que lo iban a dejar? ¿Que iban a salir corriendo? Sí sabía. Sí lo sabía.
unos minutos antes, ahí o unas horas, no sé, hablemos de minutos, mientras estaban en Getsemaní les dijo, oren, velen y oren para que no entren en tentación. Él sabía lo que venía. ¿Y la tentación cuál iba a ser? Que lo abandonaran, que lo dejaran solo, que salieran corriendo. Y los puso a orar, sin embargo no oraron, se durmieron. Bueno, ya el Señor sabía lo que iba a pasar. De hecho, les profetizan, Mateo capítulo 26, les dice, no tenemos la cita, pero les dice, hoy se va a cumplir una profecía, está escrito, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Hoy se cumplirá eso. Ellos quedaron bateados. Pero luego más adelante los vemos diciendo, Señor, no te negaremos, iremos hasta la muerte, porque dice la palabra que no solo Pedro dijo eso, todos dijeron lo mismo, estamos dispuestos a ir a morir por ti, Señor. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar y aún así los amó hasta el final. Y Él así conoce también nuestros pecados, nuestras fallas. Y le voy a decir una cosa, lo que vamos a hablar o el tema que voy a tocar hoy es muy importante para nosotros como creyentes, es muy profundo. Si usted se pone a verlo con los ojos que Dios quiere que lo vea, pero el Señor conoce nuestros pecados futuros, ¿sí o no? ¿Conocerá Dios lo que en las cosas en las que le vamos a fallar ¿O está Dios mejor limitado en eso y dice, no, yo quiero limitarme en eso porque no quiero saber lo que van a hacer mis hijos? No, mejor ni imagino qué es lo que van a hacer. No, Dios lo sabe. Y hoy mismo usted está aquí y Dios le está amando y Dios le está hablando porque tiene gracia. La gracia de Dios es un don, un regalo que no merecemos. Y hay gracia para nosotros aún antes de que nosotros naciéramos. Dios sabe lo que va a usted a hacer. Por supuesto, Dios no quisiera que cometiéramos esos pecados. Dios no quisiera que falláramos, cometiéramos errores de ese tipo. Ya faltas que hieren a Dios o hieren al prójimo o nos hieren a nosotros mismos. Dios no quisiera esas cosas en la vida de nosotros, porque resulta que nuestros pecados traen consecuencias. Nos traen consecuencias a nosotros y traen consecuencias a nuestra familia. Muchas personas sufren cada vez que nosotros pecamos o le fallamos a Dios. Es muy difícil pecar sin que yo no afecte a otras personas o a otros, a mi entorno. Pero aún así, Dios sabiendo nuestros pecados, tenemos a un Dios que nos amó y que nos sigue amando, aún sabiendo lo que vendrá después. No quiero que esto se malentienda. O sea, una cosa es cometer pecados después de que yo me he arrepentido delante de Jesús, de que yo vengo a la cruz del Calvario y yo le pido perdón y reconozco que Él está muriendo en mi lugar, que me toca a mí morir en esa cruz porque Él está sufriendo mi castigo por pecador. Él lo está sufriendo por mí. Yo cuando llego a la cruz me arrepiento de mis pecados y mi vida es nueva porque sucede en mí un nuevo nacimiento. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y esa es una nueva relación con Dios y ahora tengo una relación de padre a hijo. Ya no soy un extraño, ya no soy enemigo, ahora soy hijo de Dios. Y entonces no es lo mismo que yo cometa pecados o que yo le falle a Dios teniendo esa relación con Dios de esa forma, sin practicar el pecado, como dice la Biblia, y otra cosa es cometer pecado sin arrepentimiento. O sea, aún habiendo hecho una oración, como ponen a la gente a hacer oraciones, repitiendo, Señor, entra en mi vida, Señor, recíbeme en tu reino, anota mi nombre en el libro de la vida. La gente hace esas oraciones, pero no hay arrepentimiento en la mayoría de esas personas. No entienden, porque tampoco les han enseñado el evangelio de Jesús. Bueno, no es lo mismo. Una cosa es gracia y otra cosa es supergracia. La gracia de Dios está para cualquiera que quiera arrepentirse de sus pecados, para que el Señor le perdone, porque Él lo sabe todo, entrar en una nueva relación con Él, y entonces bajo su gracia, habrá perdón para cualquier cosa que nosotros, en la cual le podamos fallar a Dios.
Otra vez dijo, dice Tito, este es un versículo muy importante, capítulo 2, versículo 11, hago esta salvedad como lo hace la Biblia siempre. Dice, oiga, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres está hablando de en general. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, enseñándonos que, mire lo que nos enseña la gracia de Dios, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, vivamos en este siglo, dice otras versiones, vivamos sobria, justa y piadosamente. O sea, como Dios quiere. Eso es lo que nos enseña la gracia. El que vive bajo la gracia de Dios ha aprendido por la misma gracia a guardarse y a santificarse para agradar al Señor. La gracia santifica, la gracia te hace buscar de Dios, la gracia te produce más bien un respeto a Dios, que usted no quiere fallar, usted no quiere pecar, y si por A o por B usted le falla, la gracia de Dios nos recuerda que hay un Dios que está siempre ahí con los brazos abiertos para perdonarnos y recibirnos, porque Él ya sabía de antemano, de por sí, que le íbamos a fallar. Por la gracia de Dios no somos desechados cuando le fallamos a Él. Así es que usted, hermano y hermana, no es salvo porque un día le dijo al Señor Jesús, creo en tu sacrificio, etcétera, y de aquí en adelante, Señor, me comprometo a no pecar más. Imposible. Nadie hubiera podido, ni nadie puede. Díganme, el que dice que no comete pecados, hace a Dios mentiroso, dice la Biblia, y la verdad no está en él. Entonces, el mismo Jesús dijo que si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra, como diciéndonos, solo por gracia, nunca te vas a poder salvar si no es por la gracia, y la gracia incluye aún tus pecados pasados y tus pecados futuros. La gracia de Dios cubre aquellos pecados que aún ni siquiera hemos cometido, hermanos. Porque es que si no, les digo esto, porque esto tenemos que llegar a ese entendimiento, entendiendo que la gracia más bien me va a santificar más y voy a buscar más de Dios. Llegar al entendimiento que Dios es tan maravilloso y tan grande que en la cruz del Calvario me perdonó aún los pecados que no he cometido. No solo los de atrás, no solo las fechorías y las cosas feas que hice antes, sino que aún también cubre lo que no he hecho. Y no es que voy a ir a buscar qué hacer. Eso se llama caer caer en una ofensa a Dios. Y vamos a ser tratados por Dios, porque eso lo hace Dios como Padre, para que entendamos también. Entonces, la gracia produce eso, santificación, vivir justa, piadosamente delante de Dios. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Si no, veamos la historia de Adán, como les dije al principio, antes de la caída y después de la caída de Adán, vemos la gracia de Dios, pero lo perdemos de vista muy fácil. Vemos cómo Dios fue tan maravilloso que le suplió a Adán y Eva un Edén, un lugar de deleite, un lugar lindo, aún sabiendo que iban a fallar. Es una gracia anticipada. Entonces podemos decir, Dios que hizo tanto por mí, que me amó tanto aún antes, de verdad que no merece que yo lo ofenda, no merece que yo peque contra Él, no merece que yo lo deje, no merece que yo menosprecie su sacrificio en la cruz. Dios es tan maravilloso que murió por nosotros y nos lavó de nuestros pecados, aún antes de que usted creyera, aún antes de que usted ni siquiera naciera. La deuda la pagó de una vez por todas, aún antes de que pasara ni siquiera nada en este mundo. No sé por qué pensamos que si le fallamos al Señor, entonces estamos condenados y estamos desechados por Dios, porque eso es lo que quiere también traernos el enemigo. Usted le falló en algo, no sé, alguna falta, y ofendió a alguien, hizo algo, le dijo algo a alguien que no está bien.
cometió un pecado contra alguien, no sé, alguna cosa, y usted viene y le hace caso al diablo que le dice, ya Dios no lo recibe, ya Dios lo desechó, ni siquiera tenga, ni se arrime al Señor a pedir perdón, ya no te perdonará, ya te he perdonado muchas veces, ya no vas a cambiar. Y entonces es cuando mucha gente tira la toalla y deja el camino del Señor. Pero no. Miren, por ejemplo, este versículo, 1 de Pedro, capítulo 4. No teníamos el capítulo. Capítulo 4, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de... es el capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mire lo que dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de ese cordero sin mancha y sin contaminación es lo que nos salva, no la abstinencia de mis pecados. Aún incluso dice aquí que ese cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ni siquiera existía nada aquí en el mundo. Ni el hombre, ni el ser humano, ni Adán y Eva, ni nadie. Y ya Dios había pensado en la forma de ver cómo rescataba al mundo perdido. A usted y a mí. No es gracia eso. Gracia y todavía ni siquiera gracia, digamos que actual, por decirlo de alguna forma, sino una gracia anticipada. Dios lo anticipa todo porque sabe que nosotros somos imperfectos. No es que cuando usted viene a Cristo se convierte en una persona perfecta y por eso Dios lo recibe para llevarlo al cielo. No. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. No cantamos eso. Porque ninguno de nosotros es perfecto. El que se crea perfecto, que pase aquí adelante y le echamos fuera el diablo. ¿Ah? No hay nadie que no falle. Pero eso es la gracia de Dios. Y el sacrificio de Cristo abarca aún hasta eso. El sacrificio de ese cordero sin mancha. Él fue el destinado para pagar por nuestros pecados aún antes de que nosotros pecáramos. Juan el Bautista lo dijo así, en Juan 1:29, el Evangelio. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alguien puede decir, ¿cómo que quita el pecado del mundo? Está hablando de la separación entre Dios y los hombres. El pecado era el estorbo entre Dios y los hombres. La enemistad entre Dios y los hombres la pagó el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Es por Él que usted es salvo. Es por Él que ahora usted tiene amistad con Dios. No es por usted. Échele tierra a eso. Es por los méritos de Cristo en la cruz. Es por lo que Él hizo, porque alguien canceló la deuda. Como si alguien le cancelara la deuda que usted tiene en el banco, que usted le debe su casa, está hipotecada, no puede pagarla, tiene tanto tiempo atrasado y usted llega al banco a pagar un poquitico para ver por lo menos los intereses, le dicen a usted, no, ya usted no tiene que pagar nada. ¿Cómo que ya no tenía una deuda que no podía pagar? No, vino cierta persona y se la pagó, pero yo quiero pagarla. No, ¿para qué? Si ya se la pagaron. Y hay gente que quiere seguir pagando la deuda, aunque ya se la pagaron. Estos budistas de que hablaba Fabricio quieren pagar de muchas formas y de muchas maneras. Ese es el engaño del diablo. El diablo quiere engañar al mundo. Toda religión es un engaño del diablo. Porque la religión, aunque esté revestida de cristianismo, oiga, aunque esté revestida de cristianismo, te engaña para que usted crea que tiene que hacer algo para salvarse.
seguir sacramentos, seguir largas oraciones, hacer largas caminatas, darse tantas veces por el pecho, prender velitas, hacer esto, hacer esta penitencia, confesar los pecados a una persona, hacer esto, hacer lo otro. Todo lo que nosotros conocemos de nuestro contexto es religión revestida de cristianismo, pero es una mentira. Una verdad a medias es una completa mentira. Si a usted le dicen 99 verdades y le dicen una mentira, ya está. Todo lo demás no sirve para nada. Pero tenemos la verdad de la palabra de Dios, 100%, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Y solo por mí pueden llegar al Padre. Por eso es que Él es el camino, hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo creo en Cristo y paso por la cruz de Cristo una vez en mi vida? ¿Qué es? Que lo que Jesús hizo en la cruz, que era imposible para mí, delante del Padre, es que el asunto, hermano, lo resolvió Jesús con el Padre. El problema nuestro lo resolvió Él con el Padre. El Padre recibió el sacrificio de Jesús, no su sacrificio, ni sus lindas canciones. Entonces, como el Hijo se hizo hombre, vino a este mundo, se hizo carne, para representarlo a usted y representarme a mí en la cruz del Calvario delante de Dios, entonces por eso es que yo puedo tener salvación. Él murió en mi lugar, pero Él arregló el problema porque a Él sí lo recibieron, porque era sin pecado. A mí no me hubieran recibido. Yo estoy perdido, estoy maleado, estoy manchado. Por eso es, hermano, le voy a decir una cosa. Por eso es que la Biblia dice: carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Por eso es que la Biblia dice que para poder entrar al reino de los cielos, Jesús tiene que aparecer en el cielo, cuando venga por su iglesia, aparecer en el cielo y transformar esto corruptible. 1 Corintios capítulo 15, léaselo completo. Cambiar esto corruptible en incorruptible, esto mortal en inmortal. Porque fuimos conforme al terrenal, que es Adán, pero ahora seremos conforme al celestial, que es Jesucristo. Entonces Dios nos salvó aún sabiendo que nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero un día vendrá para completar esa redención, así nos enseña la palabra, dándonos un cuerpo glorificado, y porque hasta que tengamos ese cuerpo que no peca, que no falla, podemos entrar entonces en el reino de los cielos a volver a tener la misma condición de Adán y Eva cuando estaban en el Edén. Ya, ahora sí. Pagó por nuestros pecados, creímos en su sacrificio y entonces ahora viene por nosotros para quitarnos esto corruptible y poder entrar al reino de los cielos para estar siempre con el Señor. Esas son las buenas nuevas de salvación. No le haga caso al diablo que lo acusa, no le haga caso a su mente, hágale caso a la palabra de Dios. Cuando dice aquí que Jesucristo quita el pecado del mundo, como dijo Juan, es que Él lo eliminó el estorbo era la separación, fue quitado de una vez por todas el pecado. Pedro lo dice de esta forma. Ahora sí, 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, estaba hablando de Jesús, terminó con el pecado. Lo tienen ahí. ¿Qué hizo Jesús? Al padecer en la carne por nuestros pecados, terminó con aquello, se acabó aquello. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos, es en el tiempo de Jesús cuando vino, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio el estorbo, para quitar de en medio la separación, para quitar de en medio lo que impedía que nosotros pudiéramos salvarnos. Y como el pecado trae como consecuencia los pecados,
porque el pecado fue ese estorbo. El pecado que produjo Adán en el Edén, que nos trajo separación, produce pecados. Entonces también Cristo llevó sobre sí mismo los pecados de todos nosotros para que ya no puedan condenarnos esos pecados. Mire lo que dice Hebreos 9:28, un poquitito después de lo que le acabamos de leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan o le esperan. Oiga, fue ofrecido una vez, póngale atención a esto porque ya voy a hablar de esto, una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, lo que acabo de decirles, ya sin relación con el pecado, ya no tiene que ver, que ya no va a venir a morir ni nada, ahora viene por los suyos, viene a salvar a los que lo están esperando, los que se están santificando cada día más, los que buscan su presencia, los que leen su palabra, los que lo alaban, los que le cantan al Señor, los que no le hacen caso al diablo y siguen perseverando hacia adelante cuando Cristo venga por nosotros para ser transformados. Ok. Veamos otro pasaje. Mire, este pasaje son 2 versículos que son 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Ve que estábamos en enemistad. ¿Cómo nos reconcilió? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros nos dijo, bueno, ahora vayan y reconcilien al mundo contándoles de estas cosas. Que Dios estaba en Cristo, esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué lindo! Ya no me toman en cuenta mis pecados. Eso es en una forma jurídica, para condenación. Sí afecta. Si yo peco, afecta la comunión con Dios, porque hiero a Dios, ofendo a Dios, pero no para ser condenado, porque ya creí en el sacrificio que me va a salvar de la condenación. Ese es el evangelio de Cristo. Ahora yo tengo que perseverar y seguir adelante, guardándome para el Señor hasta el fin. Dice más adelante, pero veamos el versículo que sigue, en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y voy a ser más directo. Aquí hay personas que hoy nos están visitando por primera vez. Yo no sé si son creyentes o no. Yo no sé si ustedes le han entregado su vida a Cristo o no. Pero yo estoy aquí para decirles, para poner en práctica este ministerio de reconciliación. Les digo, no se vayan de este lugar sin reconciliarse con Cristo, porque mientras yo no tenga, reconciliarse con Dios, porque mientras yo no tenga a Cristo, yo estoy en enemistad con Dios. Soy enemigo, estoy separado de Él. Necesito la reconciliación y solo puede venir cuando yo creo en el sacrificio de Cristo que murió en mi lugar. Y Él me va a hacer una nueva criatura. Bueno, mire lo que sigue diciendo el versículo 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Lo trató como pecador. El Padre trató a Cristo como un pecador, eso es lo que quiere decir, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Cristo. Cristo fue condenado para que usted sea ahora justificado. Vean qué regalo, vean qué gracia de Dios. Aún sabiendo que nunca vamos a ser perfectos. Quiero ir bajando un poquitito aquí porque ya quiero ir terminando. Les hablé de que estos discípulos, aún antes de que traicionara a Jesús, ya el Señor sabía que lo iban a traicionar, que los iba a traicionar. Y en Juan 13:4 hace un acto Jesús muy lindo. Dice Juan 13:4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Imagínense esa escena. Dice, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque eso solo lo hacían los esclavos de la casa. Y era el trabajo más bajo que podía hacer alguien. Lavar los pies de los que llegaban a la casa, fueran de la casa o fueran invitados. Dígame usted, ¿a usted le gustaría lavar los pies de la gente que llega a su casa? O si yo le digo: mire, Carlos, agarre un balde ahí, una palangana y empiece a lavarle los pies a todos. Tal vez más de uno de nosotros dice: ay, mamá, qué trabajito me pusieron. ¿Verdad? Porque usted no se va a topar los pies de una princesa. Bueno, entonces Simón le dijo: Señor, ¿tú lavas mis pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo, báñame, Señor, entonces, porque yo quiero tener parte contigo. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. El Señor sabía que había uno que no estaba limpio. Era Judas, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Pero ¿qué significa este gesto de parte de Jesús, hermanos? No solo enseña, tal vez la principal enseñanza ahí es el servicio a los demás, porque Jesús les dijo después: así como yo hice con ustedes, hagan unos a otros, sírvanse unos a otros. Pero también hay un gesto aquí de gracia, de amor, de mostrar amor. Cuando usted ama a alguien de su familia, digamos, algún hijo, su esposo, su esposa, no le importa si tiene que lavarle los pies o si tiene que lavarlo o lavarla toda porque está enfermo, porque no puede, porque sufrió un accidente, porque le pasó algo. Por amor, el amor nos mueve a hacer cosas como esa. Pues el amor de Jesús hacia sus discípulos lo movió a lavarle los pies, lo más costoso de ellos, porque no andaban zapatos como ustedes y yo, ni las calles eran pavimentadas, ni había tampoco cerámica donde caminaban, no. Venían con unas sandalias de cuero que quién sabe cómo olían, imagínense ustedes, y caminar ahí en aquellas calles polvorientas. Imagínense los callos que tenían estos hombres. Jesús les lavó los pies y les estaba diciendo: yo los amo al punto de que yo estoy dispuesto aún a lavarles los pies. No solo estaba enseñando ese servicio, sino que les estaba enseñando también perdón anticipado. ¿Sabía Jesús que lo iban a traicionar? ¿Que lo iban a dejar? ¿Que se iban a...? Y aún así les lavó los pies a cada uno. Piensa en eso. Perdón anticipado, gracia anticipada. ¿Qué pudieron haber hecho estos hombres cuando salieron corriendo? No sé cuánto habrán corrido, cuántos metros, cuántos kilómetros para escapar de los soldados del templo que querían tal vez atraparlos esa noche, y llegar a un lugar donde pudieron sentarse y verse todos los pies lavados, porque se los había lavado su Señor esa noche. Gracia anticipada. Ese es el Señor que tenemos. Jesús sabía que lo iban a abandonar, Él sabía que lo traicionarían, aún así mostró su amor hacia ellos lavándole los pies. Estoy seguro que después de huir se dieron cuenta que habían recibido gracia anticipada. Jesús perdonó a los traidores aún antes de que lo traicionaran. No sé si se acuerdan, pero oró por Pedro. Oró por Pedro porque sabía que Pedro iba a ser zarandeado y que Pedro lo iba a negar, y oró por él para que no le faltara la fe. Empezó a orar por Pedro aún antes de que Pedro pecara. Y el pecado de Pedro no fue que le dio vuelta a la esposa o hizo alguna cosa de esa. No, estaba negando al propio Jesús. Gracia anticipada. Imagínense ustedes
si cuando creemos en Cristo nos digan, y como les decía a unos hermanos esta semana, conversando de estas cosas precisamente, nos han dicho mucho que cuando venimos a Cristo, hermanos, ya ahora lo que el Señor hizo es borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos han oído eso? Borrón y cuenta nueva en la cruz. Eso es falso. El Señor hizo un borrón y ya no hay cuenta nueva. Si el Señor hubiera hecho cuenta nueva, qué complicado. Cuenta nueva. Si hay cuenta nueva, tendría que haber un sacrificio nuevo cada vez para borrar mi cuenta nueva. Porque el sacrificio que yo creí sirvió solo para la cuenta pasada, pero para la cuenta nueva. Pero dice el pasaje de la Biblia que leímos en Hebreos, una vez para siempre su sacrificio. De otra manera tendría que ofrecerse sacrificios todo el tiempo. Eso fue lo que vino a quitar Jesús. Los sacrificios que se hacían en el templo, cada vez que la gente fallaba, llevaba un animalito para ofrecerle un sacrificio. Jesús se ofreció una vez por todas, por los pecados pasados, presentes y aún los que no hemos cometido, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Porque imagínense ustedes, tendría que haber un sacrificio para borrar mi cuenta nueva, y luego otro para borrar la nueva cuenta, y luego otro para borrar la nueva cuenta. Imagínense. Y entonces Jesús necesitaría estar muriendo cada vez que fallamos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en la misa? Es un sacrificio. Eso significa misa, sacrificio. A Jesús lo sacrifican en cada misa porque necesitan, entre comillas, que muera otra vez para perdonar mis pecados que acabo de cometer. Pero Jesús murió una sola vez y para siempre. Jesús arregló el problema de una vez por todas, terminó con el pecado y sus consecuencias. Ya no nos tomará en cuenta nada lo demás. En la cruz se cubrieron mis pecados, todos. Y termino con esto. El que ya está lavado no necesita sino que sean lavados sus pies, le dijo Jesús a los discípulos. Y los lavó con un acto de gracia anticipada, diciéndoles, aunque sé que vas a fallar, yo no los desecho, yo no los condeno, más bien sepan que yo los perdono. Él vino a lavarnos a todos nosotros, pero no con el agua de una palangana, sino que vino a lavarnos con su propia sangre en la cruz del Calvario. Lo único que tengo que hacer es confesar mis faltas, porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Porque mis pecados fueron cubiertos en la cruz. Eso es gracia anticipada. Si no fuera así, hermanos, hace días estaríamos desechados todos nosotros. Somos hijos de Dios. Y así como el hijo pródigo regresó a su casa después de haberle fallado a su papá, fue perdonado, fue lavado, le dieron ropa nueva, le pusieron calzado en los pies, venía descalzo, había perdido todo. El anillo que decía que era hijo de la casa, ni siquiera lo traía ya, lo había empeñado seguro, quién sabe qué. Y el padre dijo, póngale en anillo otra vez. Busquen un becerro gordo, hagamos fiesta porque este hijo estaba muerto, pero ha revivido. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Esa es la gracia que tenemos, una gracia anticipada. El padre estaba dispuesto a perdonarlo aún antes de que se fuera. ¿Sabía el padre lo que pasaba o lo que iba a pasarse? ¿Le reclamó lo que hizo? No se lo recriminó. Él ya había aprendido la lección. Porque hay una lección para los hijos que se apartan. Eso sí, no hay quite. A veces algunos lo pierden todo. Algunos hijos que se apartan pierden hasta la familia, pierden sus posesiones, pierden su dignidad, pero luego vuelven. Lo más importante es volver, porque si morimos en la condición de estar revolcándonos con los cerdos, ya ahí yo no sé.
ya ahí yo no sé. Es muy difícil. Pero Dios pensó en todo lo que nosotros íbamos a pasar. Y no, aún así nos ama y nos sigue amando. Esa es la gracia de Dios. Póngase de pie y oramos. Le damos gracias al Señor. Gracias por anticipado. Eso es lo que hizo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Si ustedes permanecen en mí, llevarán fruto. A eso somos llamados, a permanecer unidos a Él, permanecer pegados a Él, para poder llevar fruto con Él. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu gracia, gracias porque ahora nos cubre. Así como estamos aquí todos juntos en este lugar, cubiertos por esta carpa, Señor, así están los brazos de tu gracia cubriéndonos. Y no queremos salirnos de tu gracia, no queremos desechar tu gracia.